Siempre digo, mira, contigo te podés pelear, te podés discutir, pero hay algo que nunca va a pasar con Diego, es que te vas a aburrir. Jamás. Nunca tuvimos una conversación sosa con Diego Giacomini. Siempre sacas algo. Eh, y es una persona a la que aprecio muchísimo, sabe muchísimo de economía, es uno de los economistas que más sabe de los que yo conozco y de coyuntura es un gran analista económico de la realidad, excelente analista económico de la realidad. Y para mí, yo ya lo dije, se lo dije en Twitter y me parece que es así, es probablemente uno de los economistas más originales que hay hoy en Argentina lejos, ¿no? Viene con ideas que en realidad están escritas, pero él las sabe entender, las sabe aplicar y las sabe llevar a la calle, diga. No solamente a ustedes, ahora se las va a llevar a ustedes, pero sino cuando hacen análisis económico también lo sabe hacer. Entonces, para mí, queríamos empezar este ciclo de este año con alguien del empuje y novedoso como es Diego. Entonces, bueno, nada. La idea, hablamos contigo y hace rato que yo tenía ganas de tener una clase, que escuché una clase de él, en realidad, de economía austríaca. Eh, Esto es para mí, no sé si saben los demás, pero esto es porque yo quería tener una clase de Diego de economía austríaca. Y entonces le pedí a Diego que nos diera una clase de lo que es la economía austríaca, que es una economía que no se suele ver en las universidades, y sin embargo ha tenido aportes enormes, enormes en la economía. Muchas cosas que ustedes estudian en economía vienen de la economía austríaca, pero nadie se los dice. Entonces, me parece que era muy valioso tener una clase magistral de Diego sobre este tema. Así que Diego, cuando quieras, podés empezar. Diego, le damos la bienvenida entonces al ciclo de charlas del Instituto de Economía, el ciclo de charlas 2021. Abrimos entonces con la Escuela Austríaca y algunos de los principales aportes. Gracias, Diego, por estar hoy con nosotros. Gracias a todos los participantes. Los invitamos a que se sumen a todas las charlas que vamos a ir generando a lo largo del año en el Instituto de Economía de UADE y les pedimos ahora sí si pueden silenciar los micrófonos para poder optimizar la presentación. Después vamos a hacer un espacio para que puedan hacer preguntas y puedan compartir también un poco las dudas y las inquietudes que surjan. Muchas gracias a todos. Adelante, Diego. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la concurrencia, por estar del otro lado. Especialmente muchas gracias, Fausto, personalmente por la invitación que me has hecho para poder dar esta charla en la UADE. Muchas gracias a la UADE y muchas gracias también a Solange. Me dijeron que el tiempo va a ser más o menos 1 hora y después preguntas. Entonces decidí ayer a la tarde, ya había dicho que iba a hacer unas contribuciones. Las reuniones sociales también, lo que pasa, bueno, esto va a depender de cada. O sea, va a haber una imposición de que se reduce la cantidad de personas y después, ¿cuál es la lógica? Es decir, bueno, hay gente que respeta la ley. Está hablando con Eli. Bueno, vuelvo. Ayer hice un punteo de algunas contribuciones de la escuela austríaca. Me puedo olvidar de algunos, obviamente. Es un punteo a vuelo rasante, pero que tiene un sentido. El sentido es mostrarle lo frondosa que es esta escuela, las grandes contribuciones de diverso tipo que ha hecho a lo largo de la historia, que justamente, como todo en la vida, nosotros sujetamos, condicionamos nuestro comportamiento al prójimo. O sea, yo le tengo que dar un servicio al prójimo y antes de eso tengo que subrogar mi conocimiento al prójimo y tengo que pensar qué necesita el prójimo. Esto es muy de la escuela austríaca. Entonces dije, bueno, le voy a tratar de despertar el interés al prójimo para que demande una materia de escuela austríaca. Porque no está presente en las universidades. Entonces, la mejor manera de incentivar que el consumidor de educación económica quiera y demande
economía austríaca es mostrarle, listarle las grandes contribuciones. Ustedes, fíjense acá, abuelo rasante, anoté 15, porque puedo anotar más, seguramente me olvido algunas. Teoría subjetiva del valor, Menger. Origen del dinero, Menger. Teoría del capital, von Bauer. Destrucción de la teoría de la explotación, plusvalía, marxista, identificándola como un error científico, inclusive como una estafa moral, de Marx, obviamente, también por von Bauer. Teorema de la regresión monetaria de von Mises. Teoría del dinero y del ciclo económico de von Mises. La acción humana como motor de la prosperidad individual y el desarrollo de la civilización, von Mises. Imposibilidad del cálculo económico en el socialismo, von Mises. La fatal arrogancia y el camino de la servidumbre, von Hayek. El Estado como violencia física e inmoralidad, Murray Rothbard. La lucha no de clases, sino de castas, Murray Rothbard. La inmoralidad del sistema monetario y bancario y sistema financiero de la actualidad, Murray Rothbard. Clasificación de las intervenciones estatales, un manual que pueden encontrar en Poder y Mercado, como una propuesta además de justicia y seguridad en total libre mercado proveído por empresas privadas, Murray Rothbard. El descubrimiento empresarial como cuarta fuente de justificación de la propiedad privada, Israel Kirchner. Y la democracia como régimen de gobierno de propiedad pública que lleva inexorablemente al socialismo por la puerta de atrás, Hermann Hoppe. Estas son 15 contribuciones de la escuela o el pensamiento austríaco. Ustedes pueden ver que podría ser una materia anual, o pensamiento austríaco 1, pensamiento austríaco 2, si lo quisieran hacer cuatrimestral. Me puedo olvidar de muchas cosas, obviamente. Fue un vuelo rasante para que ustedes simplemente vean 15 contribuciones realmente muy importantes que cité a vuelo rasante. Empecemos con lo que se considera el acto tal vez fundacional de la escuela austríaca, que surge con Karl Menger en 1871 con su libro Principios de Economía, donde se considera la fundación de la teoría subjetiva del valor. Los temas los voy a tocar todos muy rasantemente para seducirlos, ¿no? Concretamente, se considera el acto fundacional de la teoría subjetiva del valor. No es tanto así. A ver, Jesús Huerta de Soto, gran referente español, discípulo de Murray Rothbard, considera que la escuela, los escolásticos de Salamanca en el siglo XVI son los inventores de la escuela subjetiva del valor, o los precursores o el antecedente, y que ignoró Adam Smith, ignoró David Ricardo. Pero la teoría subjetiva del valor es muy importante. ¿Por qué? Porque la teoría subjetiva del valor, ¿qué plantea? Plantea que el valor de las cosas, de una lapicera, un vaso con agua, un libro, cualquier bien, cualquier servicio, depende de las valoraciones subjetivas de los consumidores. O sea, de la valoración mental que hace el individuo con respecto a ese bien y a ese servicio, y el valor de uso que ese bien y ese servicio tiene para el sujeto económico, que es lo importante, porque el sujeto es el que hace la valoración subjetiva del bien y del servicio y por ende del valor. ¿Y a partir de qué lo hace?
muy sencillo, porque esto es interesante, también es muy austríaco. La ciencia económica, podemos decir como economistas arrogantemente, podríamos llamarla la ciencia de la elección. Y en la vida nosotros vivimos eligiendo. ¿Y qué elegimos nosotros? Nosotros elegimos correr detrás de determinados fines, o sea, objetivos. ¿Y por qué corremos detrás de esos fines? Porque subjetivamente valoramos mucho el valor que tiene ese fin. Y si tenemos que correr detrás de ese fin y elegimos ese fin, no elegimos otros fines. ¿Por qué no los elegimos? Porque esos fines consideramos subjetivamente que tienen valores inferiores o menores al fin que sí elegimos. Como no optamos por ellos, ese valor pasa a ser un costo de oportunidad. ¿Ok? Entonces, nosotros subjetivamente elegimos un fin. ¿Ok? Y corremos detrás de él porque tiene valor mayor que el de los fines que no elegimos, que pasan a ser costos de oportunidad. Y como el valor son mayor que los costos de oportunidad, obtenemos un beneficio, pero es subjetivo. Y los medios que utilizamos para correr detrás de esos fines, también los valoramos subjetivamente. Y ahí también entra en juego la utilidad marginal de los bienes. ¿Y esto qué trascendencia tiene para la economía de todos los días? Es que nosotros vamos a la facultad, generalmente, escuchamos a los economistas, prendemos la radio, la televisión, y cuando nos hablan de la cadena de valor y nos hablan de controlar la inflación controlando los costos, en realidad están utilizando ¿qué? Están utilizando la teoría objetiva del valor. La antítesis de la teoría subjetiva del valor, o sea, un Boca River, un blanco y negro. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque la teoría objetiva del valor, que se basa en el valor trabajo, que dice que algo tiene un determinado valor por la cantidad de trabajo incorporado que tiene, es lo que Adam Smith, basándose en las creencias religiosas de la reforma luterana y después calvinista, pone en el centro de la teoría económica. Y después David Ricardo le agrega que los trabajadores no reciben todo el valor que producen. ¿Y qué pasa ahí? Deja picando la pelota en el área chica, sin arquero, para que venga Carlos Marx y construya la teoría marxista de la plusvalía, que se basa en la teoría objetiva del valor, que está mal. La teoría subjetiva, Menger, con la teoría subjetiva del valor, destroza a la teoría objetiva. Tanto es así que Menger, cuando se publica su libro Principios de Economía en 1871, eso fue entre la publicación del primer tomo y el segundo tomo del Capital. Y es un desafío a que Marx conteste. Y Marx no contesta porque tenía que quemar todo lo que había escrito. O sea, el Capital y la teoría objetiva del valor y sobre todo la teoría de la plusvalía de la explotación marxista son un error científico y una estafa intelectual. ¿Ok? ¿Y cuál es el punto? Es muy fácil de ver. Si yo me pongo a producir whisky y yo quiero producir dos whiskies diferentes, uno de bajo precio y otro muy costoso. Al de bajo precio le pongo una botella común, le pongo una etiqueta común,
lo pongo en barricas comunes, lo añejo 2 años y lo mando al mercado. Cuando sumo los costos de producción, invento, 10 da. Listo. Cuando quiero hacer el whisky costoso, premium, a ver, lo añejo 20 años, pongo vasijas de roble francés traído de Escocia, bla, contrato un diseñador gráfico para la botella, otro diseñador gráfico para la etiqueta. Listo, lo añejo 20 años y lo mando al mercado. El asunto es que yo puse ambas fábricas en Arabia Saudita. Y largo al mercado de Arabia Saudita las 2 botellas de whisky. ¿Ok? Listo. En Arabia Saudita la religión prohíbe beber bebidas alcohólicas. O sea, el whisky no satisface ninguna necesidad para los habitantes de Arabia Saudita. El whisky no tiene valor de uso para los habitantes de Arabia Saudita. Los habitantes de Arabia Saudita le asignan un valor subjetivo al whisky igual a 0. Listo, destrozada la teoría del valor trabajo, del valor objetivo, clásica de Adam Smith, David Ricardo. A diferencia de Marx, Adam Smith y David Ricardo incurren en un error científico. Marx hace una estafa intelectual y moral. ¿Por qué? Porque construye eso como mojón previo ¿para qué? Para un objetivo que él tenía preasignado en su mente, que era la revolución del proletariado. Por eso se tenía que basar en la teoría del valor objetivo, del valor trabajo, que Karl Menger destruyó en Principio de Economía. Origen del dinero, capítulo 8 de Principio de Economía de Karl Menger. Esto es muy importante. Capítulo 8. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos que el actual sistema monetario, el actual sistema financiero, no solamente es el único posible, sino es el mejor de todos. Y esto no es así. ¿Ok? Hoy tenemos un sistema monetario. Estoy en la charla. Por favor, ¿podrían cerrar el micrófono? Les pedimos por favor que mantengan el silencio para poder optimizar la presentación. Gracias. Hoy tenemos un sistema monetario en el cual la creación primaria del dinero es un monopolio del Estado a través de sus bancos centrales que lo pueden digitar al centavo. Después tenemos la creación secundaria del dinero a partir del sistema de encaje fraccionario que Murray Rothbard lo destroza, en el cual los banqueros, en una asociación inmoral y en una complicidad solidaria con los burócratas del Estado, como demuestra Murray Rothbard, crean dinero y crédito de la nada. A partir de una prebenda, esto lo demuestra Murray Rothbard, a partir de una prebenda que los burócratas del Estado le da a los banqueros y al sistema financiero, que es nos permitir avanzar sobre la propiedad privada de la gente. A ver, si yo hago un depósito en cuenta corriente y en caja de ahorro, y yo tengo disponibilidad permanente de ese dinero, si tengo disponibilidad permanente no le estoy haciendo ningún préstamo al sector bancario. Y porque el dinero no se lo doy, se lo dejo en custodia, es otro contrato, por eso no hay tasa de interés. Al ser otro contrato, el dinero tiene que permanecer inmovilizado. A lo sumo me tiene que cobrar un fee, como si fuera una caja de seguridad del banco. Listo. ¿Qué sucede? Si viene una persona, se lleva mi monitor de mi casa y se lo lleva, el Estado lo agarra de los pelos, va a juicio, lo mete preso y me tienen que devolver el televisor más un resarcimiento, en teoría. Listo. El banco no, tiene una prebenda, puede avanzar sobre mi plata, que la dejé en custodia, y el banco utilizarla para dar crédito.
prestarla, aumentar la creación secundaria del dinero vía multiplicador y aumentar la base monetaria. En el mundo, el dinero bancario es el 90% del dinero total y el dinero físico, hablando mal y pronto, es solamente el 10%. Entonces, ¿qué sucede? ¿Y por qué da esta preventa? Porque le deja hacer dinero y ganar plata con nuestro dinero, avanzando sobre nuestra propiedad privada. De ahí que Murray Rothbard habla de la inmoralidad del sistema bancario y financiero. Que esto lo voy a relacionar con la teoría del ciclo económico, de von Mises, etc. ¿Pero qué viene esto? Volviendo al origen del dinero, que el dinero es un invento privado. El dinero es un invento privado y lo demuestra praxeológicamente Menger en el capítulo 8 de Principios de Economía. No hay registro histórico de la creación del dinero. A ver, si lo hubiera creado un burócrata del Estado, estaría escrito: los egipcios en el 3500 antes de Cristo dijeron que las DRF son dinero y se necesita, ¿y qué hubieran hecho los burócratas? Hubieran establecido control de precios de segundo cero. Un paquete de RF llamado dinero es una bolsa de trigo. 2 paquetes de RF es un cuadrado de granito para la pirámide. 3 paquetes de RF es un camello. ¿Y qué hubiera pasado? El dinero hubiera fracasado. ¿Ok? Pero el dinero fue un éxito porque es un invento privado y lo demuestra Menger. ¿Y cómo surge el dinero? Muy sencillo. Veníamos del trueque, que no voy a explicar el trueque, y el dinero lo que permite, la aparición del dinero, lo que permite es esas dos operaciones que hay en el trueque. Por ejemplo, les cuento, esta camisa me la hace un camisero que también le hace las camisas a Fausto. Me lo recomendó Fausto, el camisero. Entonces, ¿qué sucede? Yo si quiero camisas, ¿qué le tengo para vender? Tengo que lograr, 1, 2 cosas muy difíciles de conseguir. Coincidencia, lograr que el camisero de Fausto y mío quiera recibir lo que Fausto y yo tenemos para entregarle a cambio, que es o asesoramiento económico o clases de economía. Primer problema, a lo mejor el camisero no quiere nada de eso. Y Fausto y yo tenemos que ir en cuero. Punto número 1. Punto número 2. Después de tener que encontrar un camisero que quiera clases de economía o asesoramiento económico, que es el problema de la coincidencia, nos tenemos que poner a discutir precios relativos. Bueno, ¿cuántos minutos de clase de economía, cuántos minutos de asesoramiento económico por camisa? En este caso estaría agrandado el problema, porque entraríamos en competencia Fausto y yo, y tiraría el precio de los minutos de clase de economía y asesoramiento económico para abajo. Un quilombo. Entonces, ¿qué pasa acá? El ser humano se da cuenta que para él era más beneficioso, en lugar de cambiar directamente economía por camisas, cambiar economía por algo que a él no le servía para satisfacer ninguna necesidad. O sea, no tenía valor de uso para él, pero era el bien más demandado de la economía. El dinero, que la definición es medio general de intercambio, sí, obvio, voy al diccionario Capeluz y dice medio general de intercambio, lo sabe mi abuelita. ¿Pero por qué es medio general de intercambio? Concepto importante, porque es el bien más demandado de la economía. Solamente que sea el bien más demandado de la economía te asegura que todo el mundo te lo acepte y entonces pueda convertirse en medio general de intercambio, que es la función esencial del dinero. Después está la función fundamental derivada, que es la de reserva de valor, que surge espontáneamente de separar las dos transacciones en el tiempo. Porque yo le vendo la clase de economía al camisero por plata y me puedo comprar la camisa en otro camisero en otro momento del tiempo mucho más adelante, pero resguardo el valor
de mi clase de economía o mi asesoramiento en ese billetito. Se dan cuenta que estamos en problema, porque el peso está lejísimo de ser el bien más demandado de la economía. ¿Ok? Ahora, entonces, ¿cómo surge esto? Menger dice, del trueque se pasa a la economía monetaria necesariamente con que hubo un bien que previamente tenía que tener valor de uso para convertirse en dinero. Entonces, el ser humano era nómade, se movía. ¿Cuál fue el primer dinero? El ganado. Las vacas, las cabras. ¿Por qué? Uno, porque tenía gran valor de uso, porque permitía alimentarse. Todo el mundo iba a demandar alimento en una economía de subsistencia del trueque. Es más, se demandaba solamente alimento. Entonces, el primer dinero fue el ganado, que tenía, como todo dinero, tiene que tener cualidades que ayuden a que sea dinero, hablando mal y pronto. Uno, el mundo era nómade, el hombre era nómade, el ganado camina solo, el hombre no lo tenía que llevar en un hombro. O sea, la vaca se mueve solo, la oveja se mueve solo, la cabra se mueve solo. El primer dinero fue ganado porque era cómodo. Segundo, el dinero se alimentaba solo, era nómade, lo dejabas ahí, comía, listo. Y se reproducía solo, pero de manera muy acotada, porque una vaca necesita 11 meses para nacer. Imagínense en 11 meses cuántos billetitos de base monetaria imprime PES en el Banco Central. Imagínense. Bueno, una sola vaca surge en 11 meses. Creo que una cabra tarda 4 y una oveja entre 8 y 9. O sea, tenías oferta monetaria contenida. El hombre, como dicen los ingleses, a mí me gusta hacer esta palabra, settle down, no hay traducción, se estableció, dejó de ser nómade y empezó a vivir en poblados. Entonces, ese atractivo que tenía el ganado como dinero lo empieza a perder. ¿Por qué? Porque el dinero empieza a ocupar lugar. Primer problema, ya no necesito trasladarlo. Segundo problema, para alimentarlo lo tengo que sacar del pueblo. Lo tengo que llevar afuera para que come a pasto, porque el pueblo no estaba la reta que te asfaltaba el cerebro. O sea, era todo barro. Entonces, no había, que la gente caminaba, era todo barro, no tenían dónde comer, lo tenías que sacar. Se volvió incómodo. Entonces, ¿qué pasó? De vuelta volviendo a Menger, estamos en Menger, teniendo en cuenta el entorno, diferentes civilizaciones empezaron a adoptar diferentes bienes con gran valor de uso como dinero. ¿Por qué? Teniendo en cuenta el entorno, el medio. Sencillo. En lugares donde hacía frío, las pieles pasaban a ser dinero. La lana pasó a ser dinero. La oferta monetaria, miren, siempre tenía que ser contenida. Porque, a ver, las pieles, ¿qué pieles? ¿La de una rata? No. La de un oso o la de un zorro. O sea, no era fácil cazar un oso y cazar un zorro, ¿ok? Y arriesgaba tu vida, o sea, estaba naturalmente contenida la oferta monetaria, ¿se entiende? La lana, vos esquilás una oveja y tenés que esperar 6 meses que le vuelva a crecer el pelo, ¿ok? Listo. Las especies que tenés que plantarlas, se tienen que reproducir también, ¿por qué? Porque permitían que la comida no se pudriera, todas con gran valor de uso. Fue evolucionando la civilización hasta que, hasta el siglo XX, el ser humano eligió espontáneamente el dinero proveído en libertad, que se eligió cuando era sector privado solamente el dinero, que es el oro y la plata. ¿Por qué? Porque es transportable, porque es divisible, porque es más complicado falsificar y porque la oferta está contenida. ¿Ok? Perfecto. Esto es muy importante porque recién en el siglo XX, ustedes pueden leer el libro de teoría monetaria de Jesús Huerta de Soto, se lo recomiendo, negro, de fondo de Huerta de Soto. Pueden leer Papel Pintado, la historia del dinero.
La casta política siempre quiso avanzar sobre el dinero. ¿Y cómo lo hizo? Muy sencillo, el dinero fue siempre privado. ¿Y cómo fue el primer avance del Estado sobre el dinero? El primer avance del Estado sobre el dinero fue, señores, esas monedas privadas que circulan están gastadas. Ya no tienen más 10 onzas de oro y 10 onzas de plata. Yo, Diego, rey de ustedes, me voy a encargar de que no les estafen y les voy a asegurar que tengan siempre 10 onzas de plata. Por favor, tráiganme todas las monedas a mí, que las voy a fundir, las voy a pesar, las voy a hacer de 10 onzas y se las voy a devolver con mi sello, con mi carucha, de Diego, sin anteojos. Como hizo 9002, que tiene 10 onzas de oro. ¿Qué hizo el rey? Recibió toda la moneda y dijo, didi, badidi, boom, lo mezclo con zinc, la plata, la mezclo con cobre, el oro, y devolvió la moneda con 6 onzas. ¿Y qué hizo? Entonces, recibió 2 monedas, mandó 3 a la calle. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque creó una moneda de la nada. El Estado avanza por primera vez sobre el dinero para vilipendiarlo, para provocar una estafa moral y ética. Y acá esto también lo explica muy bien Murray Rothbard. A diferencia del monetarismo, el dinero no es neutral para la escuela austríaca. El dinero, antes y primero que todo y que nada, es un impuesto y es una transferencia de recursos del sector privado hacia el sector público, de la gente que produce bienes y servicios, de la gente que genera riqueza, hacia los parásitos inmorales estafadores de la casta política. Y esto es muy fácil de ver, porque ¿qué sucede? Cuando el rey convierte 2 monedas en 3, con esa tercera que inventa de la nada y la hace suya, primera inmoralidad. Yo, para comprar dinero, tengo que vender o clases de economía o asesoramiento económico. Yo tengo que comprar el dinero. Y para poder comprar el dinero vendiendo clases de economía y asesoramiento económico, antes y primero que todo tengo que pensar qué asesoramiento económico quiere la gente y qué clase de economía quiere la gente. Porque si no logro identificar eso, la gente no me lo compra voluntariamente. Esto es escuela austríaca, hablando mal y pronto al palo. O sea, la Versuit podría ser una una canción de escuela austríaca con esto. Entonces, ¿qué sucede? Yo tengo que lograr que me lo compren voluntariamente. Y para eso tengo que generar un producto con valor de uso para mi prójimo. Y para eso le tengo que dar algo que mi prójimo valore subjetivamente, que le sirva. Yo no puedo comprar dinero sin darle algo a mi prójimo. Cosa que nos pasa solamente a los privados. A los burócratas estatales no le pasa. A los empleados públicos no le pasa. ¿Ok? El rey, primera estafa inmoral, se hizo de dinero de la tercera moneda sin darle nada a nadie. Primera estafa, primera inmoralidad. Esto lo explica la escuela austríaca. ¿Por qué no es neutral? Porque él agarra esa moneda que él arrogantemente acuñó y la sale a gastar. ¿Okay? ¿Qué pasa? Cuando él la introduce al mercado, ese dinero no había aparecido todavía. Entonces, recién cuando entra, los precios no subieron. Entonces, este señor, el rey, inventó dinero de la nada, sin darle nada al prójimo,
y lo puede gastar con el poder adquisitivo de ese dinero al 100%, a full, porque los precios no subieron. ¿Se entiende? Listo. Ese dinero en el mercado va pasando de mano, de unos a otros. Todo esto lo explica maravillosamente von Mises. Y después lo toma Hayek en la teoría del ciclo, que la mencioné al principio. Y esto es importante porque la gente, a diferencia de lo que piensan los políticos, la gente no es idiota, la gente es inteligente. La gente se da cuenta que esa moneda no tiene 10 onzas, tiene o 7 o 6. Entonces, a medida que pasa de mano, la gente, lo que antes te vendía por una moneda, ahora te lo empieza a vender por una moneda y cuarto, por una moneda y media, por una moneda y 3/4, por 2 monedas. Entonces, los precios empiezan a subir. El poder adquisitivo, ¿y por qué empieza a subir los precios? Mentira, lo que empieza a caer es el poder adquisitivo de esa moneda que surge como un fraude inmoral por culpa de el rey. ¿Qué es el rey? La introducción del Estado en la economía monetaria. Es el Estado metiendo mano al dinero. Entonces, ¿qué le pasa? A medida que esa moneda va viajando a lo largo del mercado, los que la van recibiendo esa moneda más atrás en la cola se ven más perjudicados, porque a medida que pasa el tiempo y más atrás de la cola están, la reciben con menos poder adquisitivo. Y al recibirla con menos poder adquisitivo, tiene menos poder de compra. Y al tener menos poder de compra, ¿qué quiere decir? Que si Diego Giacomini y Fausto son los últimos de la cola, van a tener que poner un montón de monedas para comprar la camisa, cuando antes ponían una sola. Entonces ahí nos damos cuenta que es una estafa y que es una transferencia de recursos desde el sector privado hacia el Estado, el sector público. Y nos damos cuenta que no es neutral el dinero, porque en ese viaje es imposible que la producción de bienes y servicios permanezca en la misma cuantía y en los mismos términos relativos a los que existían previamente el rey falsificara y vilipendiara dinero. ¿Ok? Pasemos a von Bauer. Teoría del capital. Les recomiendo este libro, señores. Capital e interés de von Bauer. Este libro, von Bauer, que es discípulo de Menger. Von Bauer crea la teoría del capital. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque la teoría del capital destroza todo manual de macroeconomía que encuentren en cualquier biblioteca de todas las universidades del mundo. ¿Ok? Porque la teoría de la escuela austríaca, a diferencia de la escuela clásica, neoclásica, y a diferencia de la keynesiana, es la única teoría del pensamiento económico que tiene teoría del capital. Ni la escuela clásica, ni la escuela neoclásica, ni los monetaristas, o sea, pongamos el nombre, ni Chicago, ni del otro lado Milton Friedman, tienen teoría del capital. ¿Ok? Y esto es muy importante. Les introduzco otro nombre de la escuela austríaca, Roger Garrison, que escribió un libro de macroeconomía que para mí debería ser el manual de macroeconomía en todas las cátedras de economía, que se llama Time and Money, tiempo y dinero. Porque a lo largo de todos los capítulos de este pseudo manual de macroeconomía, se estudia la visión austríaca contraponiéndola contra la visión keynesiana y monetarista de Friedman. Y Roger Garrison, lo menciono, mira, en la lista original no la mencioné, crea lo que viene a ser el modelo ISLM de la escuela austríaca, que está compuesto por el triángulo de Hayek, que presenta la estructura intertemporal de la producción y del capital, y tiene la dimensión tiempo dentro de ella.
y esto es el punto importante, la teoría del capital de von Bauer mete ahora van a ver por qué, la dimensión tiempo dentro de la teoría austríaca, cosa que no tiene ni el keynesianismo ni Chicago. Vuelvo a Garrison. El triángulo de Hayek, la frontera de posibilidades de producción y el mercado de crédito. Esas tres devices, o esos tres gadgets, o esos tres gráficos, son el modelo ISLM de la escuela austríaca, y todo movimiento de política, tanto fiscal como política monetaria, se puede estudiar mediante el movimiento conjunto y al mismo tiempo, y a lo largo del tiempo, intertemporalmente, de cómo funciona este artilugio desarrollado por Roger Garrison, basado en la teoría del capital de von Bauer y pasando por Mises y Hayek, ¿no? Pero volviendo a von Bauer, introduce la dimensión tiempo. Ustedes vieron que ustedes abren el libro de macroeconomía y se encuentran con el flujo circular de la renta. Es para agarrar un encendedor, esa hoja del manual, y prenderla a fuego, ¿no? ¿Por qué? Porque en el flujo circular de la renta pasa todo al mismo tiempo y todo de forma conjunta. O sea, y esto Roger Garrison lo explica muy bien. Chicago y el keynesianismo son primos hermanos, porque hacen macroeconomía en lo que él llama labor based on macroeconomics, o sea, macroeconomía basada en el trabajo. Mientras en la vereda opuesta, la escuela austríaca hace capital based on macroeconomics, o sea, macroeconomía basada en el capital, en la teoría del capital de von Bauer. ¿Qué sucede? Von Bauer, ¿qué explica? Señores, no se consume, produce, ahorra, exporta, invierte, todo al mismo tiempo, como te dice que sucede la escuela keynesiana y la escuela de Chicago. Para ellos el capital es como un fondo permanente, que existe siempre, que no hay que casi alimentarlo, está siempre ahí. Y todas las operaciones económicas suceden en ese flujo circular donde todos consumimos, invertimos, producimos, exportamos, ahorramos, todo al mismo tiempo. No, no es así. Hay un eje temporal y las cosas suceden a través de un hilo causal donde son eslabones uno detrás del otro. Empecemos. Teoría del capital. Primero, tiene que haber un empresario. Esto lo explica muy bien Israel Kirzner, que tiene 90 y pico de años, es coetáneo de Murray Rothbard, discípulo de Mises en Estados Unidos. El empresario tiene que descubrir, crear, darse cuenta de que hay una oportunidad de hacer negocios. Y para eso la tiene que valorar subjetivamente. ¿Ok? Identificar la oportunidad. Después de eso, tiene que pensar el plan de negocios, el proyecto de negocios. Tiene que ahorrar. Ese ahorro lo tiene que vehiculizar hacia la inversión. La inversión no es soplar y hacer botellas. Tiene que madurar la inversión. Y hay que pagarla la inversión. Y para pagarla tiene que haber ahorro previo. Decidir invertir, ponerse a invertir, madurar la inversión, estar lista para empezar a producir. Una vez que está lista para empezar a producir,
tengo que contratar trabajadores. Y esos trabajadores tienen que mezclar su energía, su fuerza de trabajo con el capital. Y al mismo tiempo tengo que traer insumos, bienes intermedios. Y en un proceso que involucra tiempo, inexorablemente, se tiene que ir transformando esos insumos en bienes intermedios, en bienes finales de consumo final. ¿Ok? Y lleva tiempo. Ahora, cuando el bien está terminado, todavía el consumo está lejísimo. Tiene que venir la comercialización. Que para la comercialización necesita capital de trabajo. Y el capital de trabajo hay que pagarlo. Que se ahorró antes. Alguien lo tuvo que ahorrar antes. Se inicia la comercialización. La dimensión tiempo es el core, el núcleo de la teoría austríaca. ¿Por qué? Porque acá viene otra patada a los keynesianos y a Chicago. ¿Y quién coordina todas estas decisiones intertemporales de cuánto invertir, cuánto producir, pensando en, porque cuánto se va a consumir a futuro? Porque, a ver, si yo decido invertir hoy, es porque yo pienso que tengo que producir hoy. Para producir, tengo que invertir hoy para producir más en el futuro. ¿Por qué? Porque si tengo que producir mañana más, es porque pasado mañana pienso que alguien va a consumir más. ¿Cómo sé todo eso yo? La tasa de interés. Y esto es la variable clave de la escuela austríaca. Porque la tasa de interés, y acá les rompo la cabeza, no es lo mismo que el tipo de interés. La tasa de interés es la tasa de preferencia intertemporal. Y la escuela austríaca es la única que amalgama todo esto. ¿Por qué, señores? Porque el tiempo tiene mucho valor. ¿Y por qué tiene mucho valor? Porque hace a la esencia del ser humano. Ni los keynesianos, ni los monetaristas, ni los marxistas entienden esto. Solamente la escuela austríaca. ¿Y por qué tiene mucho valor? Porque desde que nacemos nos empezamos a morir. ¿Y eso qué involucra? Incertidumbre y riesgo. Yo no sé si voy a estar mañana. Entonces, yo no sé cuándo me voy a morir, no sé si salgo a la calle y me pisan. ¿Esto qué hace? Esto hace que todos nosotros tengamos una preferencia intertemporal por el presente en detrimento del futuro. Concretamente, la tasa de interés, que es la tasa de preferencia intertemporal, señores, no es la bestialidad del precio del dinero, nada de eso. La tasa de interés, que es la tasa de preferencia intertemporal, es cuánto yo voy a exigir que me paguen para consumo que yo podría hacer hoy con esta plata, posponerlo al futuro. Del otro lado, la tasa de interés es, del otro lado del mercado siempre hay una persona, es cuánto alguien estaría dispuesto a pagar, a poner, para adelantar consumo futuro hacia el presente. O sea, yo soy ahorrador y yo tengo plata, tengo dinero, y podría salir, no voy a hacer mucho con esto, podría salir, esto más lindo, sigue un poco más, tampoco es la panacea, podría salir ya a gastármelo ya, porque digo, uy, me voy a morir, salgo y me compro un champagne ahora porque mañana me muero. Ahora bien, digo, no, yo puedo posponer el champagne para el mes próximo si viene Fausto y me paga una tasa de interés.
Viene Fausto y me paga una tasa de interés. ¿Por qué? Porque Fausto no tiene plata para tomarse el champagne. Espero que no le pase eso. Y quiere tomarse el champagne a toda costa. Entonces dice, bueno, ¿qué opción tiene Fausto? Se tiene que poner a ahorrar, juntar la plata y tomarse el champagne el mes que viene. Pero Fausto se lo quiere tomar hoy el champagne. Entonces viene y dice, Diego, yo estoy dispuesto a pagarte una tasa de interés para que vos me des la plata y yo tomaba el champagne. Listo, Fausto. Perfecto. Entonces, la tasa de interés surge ¿de qué? De la relación entre consumo, entre ahorro e inversión. Entonces, si somos muchos los que ahorramos, ¿qué va a pasar con la tasa de interés? Si somos muchos los que ahorramos, la tasa de interés va a bajar. ¿Ok? Listo. Ahora bien, ¿yo por qué ahorro? ¿Porque soy un viejo hucha? No. Yo ahorro para consumir en el futuro. O sea, yo junto plata para comprarme algo en el futuro. Y si me muero, lo heredarán mis hijos y la van a gastar seguro los pibes. ¿No? Entonces, uno ahorra para consumo futuro. Entonces, cuanto más ahorro, más consumo futuro. Entonces, si cuanto más ahorro en el presente, más baja la tasa de interés. Ese descenso de la tasa de interés, lo que me dice, señores, es que la gente está planeando consumir mucho en el futuro. Ahorra mucho en el presente, baja la tasa de interés para consumir mucho en el futuro. Entonces, ese descenso de la tasa de interés, ¿qué le muestra a los empresarios? Le muestra, señores, macho, está bajando mucho la tasa de interés. La gente va a consumir mucho en el futuro. Invertí, salí e invertí para aumentar tu capacidad de producción para poder fabricar más en el futuro y abastecer un consumo mayor planeado de la gente en el futuro, que te vas a llenar de plata, porque vas a vender mucho y vas a facturar mucho en el futuro. Esto es escuela austríaca. ¿Cuál es el problema? Que aparece en escena el Estado, manejando la tasa de interés. Y acá entramos en la teoría del dinero y del ciclo económico, de Mises, que la perfecciona Hayek y después la explica como nadie y la resuelve como nadie, a mi gusto, recomendando esas acciones de política económica, monetaria en particular, Murray Rothbard. ¿Qué explica? Es lo que se llama teoría del boom y del bust, teoría del ciclo económico. ¿Qué hacen los bancos centrales a partir de toda la arquitectura inmoral del sistema monetario del siglo XX? Porque el siglo XX es la panacea de lo que buscaron los políticos a lo largo de toda la historia. Piensen que el patrón oro, que ponía un límite a la emisión y a aumentar la cantidad de dinero hasta el infinito, cae recién en el siglo XX. O sea, no tenemos dinero fiduciario, tenemos dinero fiat, que es peor que el dinero fiduciario. ¿Qué es esto? Tenés el Banco Central que tiene el monopolio de la emisión del dinero. Listo. Puede emitir high power money, base monetaria, hasta el infinito. Listo. Pero no solamente lo puede emitir hasta el infinito, sino que prohibió la competencia. O sea, prohíbe en todos los países del mundo que hagas transacciones económicas con el dinero que nosotros elegimos voluntariamente, que es el oro y la plata. Prueben abrir un bolso con mucho oro y plata delante de la policía, van a ver qué le pasa. Se incauta. ¿Ok? El dinero y la plata es para el Estado, es para los bancos centrales. Para sacarle la competencia. Porque si hubiera competencia, la gente se iría del dinero fiduciario. Ahora, le sacan la competencia. O sea, puedo emitir hasta el infinito. Le sacan la competencia. No termina ahí.
te obligan a aceptarlo, establecen el dinero de curso legal y forzoso. O sea, te obligan a hacer todas las transacciones económicas en él, sosteniendo artificialmente la demanda de dinero, lo cual les permite emitir todo lo que quieran y financiar al sector público. Del otro lado, establecen un sistema de encaje fraccionario donde se asocian inmoralmente en complicidad solidaria, está muy bien explicado en papel pintado, con el sistema monetario, bancario y financiero que crea dinero de la nada. Ahora bien, ¿esto qué le permite? Manejar el tipo de interés. Entonces, ¿qué hacen? Permite que el sistema bancario y el tipo de interés expanda la cantidad de dinero bancario todo lo que quieran y generen el crédito con el sistema de encaje fraccionario todo lo que quieran. Listo. ¿Cuál es el problema? Que si yo creo mucho dinero, lo tengo que colocar. ¿A quién le meto todo ese crédito? Listo, tengo que bajar el tipo de interés. Aumenta la oferta de crédito, el precio del crédito, que ahí sí es el precio, que es el tipo de interés, no la tasa, que es lo que manejan los bancos centrales, lo bajan. Cuando bajan el tipo de interés, el empresario no tiene manera de darse cuenta si ese descenso del tipo de interés es de verdad o es una jodita para Videomatch de mentira. El tipo dice, qué bueno, nos prestan dinero al 1% anual, qué bien que anda esta economía. Claro, ¿qué sucede? Ese descenso del tipo de interés hace que fabricar rolitos en la Antártida sea un negocio. ¿Por qué? Yo calculo el valor actual neto de los proyectos de inversión, los descuento con qué tasa de interés, con el tipo de interés 1 al cual me dan el crédito. Entonces, el descuento del flujo de fondo, todo negocio me da rentable. Entonces el tipo dice, qué bueno, todo me da rentable. Y se pone a aumentar la capacidad de producción. Compra bienes de capital, compra bienes intermedios, contrata gente, claro. Murray Rothbard. Piensen, el tipo de interés lo baja el Banco Central por cuenta y orden de la casta política. Eso le permite aumentar el crédito artificial sin ahorro genuino detrás, porque la gente no ahorró más, a los bancos y al sistema financiero, que están asociados inmoralmente con el Banco Central y la casta política. Esto es muy fácil de ver. El Estado, el Banco Central, regula a los bancarios, a los banqueros y al sistema financiero. A ver, si vos hablás con un laboratorio medicinal, vos le preguntás, che, ¿vos querés a la ANMAT? Que es el que regula los laboratorios. El laboratorio dice, no, yo quiero ponerle una bomba a la ANMAT. Porque claro, cualquier privado que hace negocios al regulador estatal le quiere poner una bomba. A ver, mi amigo Lacha, que tiene un frigorífico, vos le preguntás, che, Lacha, ¿vos querés que todas las regulaciones del Estado sobre los jamones, sobre la bondiola, sobre el camioncito que lleva las bondiolas y los jamones, ¿vos qué querés? ¿Poner una bomba? Sí, yo no quiero que no haya nada de esas regulaciones. Listo. Ustedes fíjense quiénes son los que primero defienden al Banco Central y a la supuesta autonomía de los bancos centrales. Los banqueros, el sistema bancario y el sistema financiero. Es el único caso donde el regulado defiende a capa y a espada al regulador, lo cual revela que están asociados inmoralmente en complicidad solidaria. ¿Por qué? Porque con la prebenda del encaje fraccionario le deja hacer negocios. El agente comercial del banco lo único que quiere es crear dinero secundario y meter el crédito, con el tipo de interés que baja automáticamente. Él gana más plata. Ahora bien, el burócrata del sector público, todo esto es Rothbard. Rothbard, es divino, leerlo. Hay 5 libros monetarios de Rothbard que son uno mejor que otros. ¿Por qué hace esto el burócrata? Porque el burócrata lo hace
asociado inmoralmente en complicidad solidaria. ¿Por qué? Le dice, ganá dinero creando crédito artificial sin ahorro detrás. Pero parte del botín, vos me lo devolvés comprándome a mí bonos y letras del Tesoro para financiar déficit fiscal y para financiar endeudamiento. Señores, esto es la práctica que se ha llevado hasta el extremo después de Lehman en 2008-2009 y ahora con el COVID en el 2019, 2020 y 2021. Entonces, bajan la tasa de interés, el empresario dice que bueno, y sale a invertir. Todo le da rentable. Vuelvo. Compra bienes de capital, compra bienes intermedios, contrato de trabajo. ¿Qué pasa con el nivel de actividad? Pum para arriba. La economía rebota y es la fase de boom. Esa asociación inmoral entre el Estado y el sistema bancario y financiero, al político le sirve. ¿Por qué le sirve? Porque le hace ganar elecciones y lo mantiene en el poder. Ahora, ¿qué sucede? El ahorro no aumentó nunca, pero bajó la tasa de interés. Y aumentó mucho la inversión. Es más, si el tipo de interés lo bajan mucho, ¿qué pasa con el ahorro? Cae. Porque vos no tenés incentivo a ahorrar. ¿Y dónde se ve el origen del problema? La inversión sube porque bajó el tipo de interés. Pero el ahorro cae porque bajó el tipo de interés. Sencillo. Miren los déficits fiscales de todos los países desarrollados del mundo después de Lehman y ahora con el COVID. Vuelan por los aires. A ver, si los déficits vuelan por los aires y esos estados son la mitad de la economía, el ahorro de toda la economía cae. Listo. Cae el ahorro y aumenta la inversión. Tenemos un gran problema. Porque la inversión, ¿con qué se paga? Con ahorro. ¿Y cómo puede ser? Lo que paga, cae. Y lo que hay que pagar, sube. ¿Tenés un problema? Bueno, este problema, tarde o temprano, se manifiesta. La escuela austríaca explica muy bien. Ex post, el ahorro siempre es igual a la inversión. Es la condición de equilibrio macroeconómico fundamental. Entonces, ¿qué sucede? ¿Y cómo es la única manera que el ahorro y la inversión vuelva a su equilibrio? Que la inversión caiga. ¿Y qué quiere decir esto? Que las empresas empiecen a quebrar. Y la tasa de interés va a subir. Y cuando suba la tasa de interés, las empresas empiezan a quebrar. Ese capital que le empezaron a prestar, que se presta a tasa flotante, no lo pueden devolver. La deuda se hace más cara. ¿Ok? Y quiebran. Entonces la economía cae de vuelta a la frontera de posibilidad de producción, o sea, deja de estar sobrecalentada, el nivel de actividad desciende, pero ¿qué sucede? Explica muy bien Mises y Hayek. No cae al mismo punto al cual estaba previamente a que bajaran el tipo de interés artificialmente. Cae a un mix donde hay mucho más inversión, porque la inversión no la puedo destruir de un día para otro. Si yo hago un caño y lo pongo abajo de la tierra, el caño está. No puedo deshacer la inversión es irreversible. Entonces eso genera lo que Hayek llamó la secondary deflation, que es que la economía cae muy profundamente adentro de la frontera de posibilidad de producción. Y esto, estoy explicando todo muy sencillo, sin gráfico, no estamos en clase como la doy en un curso, estamos en una conferencia por Teams. Esto genera que se desplome la inversión, se desplome el consumo, se desplome el nivel de actividad, se desplome el empleo, se desplome la facturación y la economía entra en una gran depresión. Ahora, esa gran depresión, lo explica muy bien Mises y Hayek, es culpa, y esto es lo que pasó en la crisis del 29, esto es lo que pasó en el 2008,
Esto es lo que pasó sobre el final del 2019. Antes del shutdown del COVID, el S&P 500, el Dow Jones, estaban cayendo 20%. Y encontraron maná del cielo la excusa del COVID. Pero el COVID vino a tapar algo que ya estaba aconteciendo. Estaba empezando a pasar algo similar a lo del 2009. ¿Ok? 2008-2009. ¿Qué pasó? La Reserva Federal, con el Banco Central Europeo, con el Banco Central Japonés, con el Banco Central Canadiense, australiano, salieron a inflar la burbuja, reinflar la burbuja nuevamente. ¿Ok? Ahora bien, no van a lograr lo mismo que en el 2008-2009, que tuvieron un boom que duró hasta el 2019, de 10 años. A ver, señores, cuando ustedes miran los activos financieros de Estados Unidos, S&P 500, Nasdaq, Dow Jones, invento, número redondo para que lo entiendan conceptualmente, subieron, invento, 200%, no, 300%. La economía americana creció, invento, 60%. Y la inflación fue 60%. Hay algo que no cierra. Número de almacenero. 60 más 60 da 120. O sea, el efecto real más efecto precio da 120. La economía debería haber crecido 120. ¿Cómo puede ser que los índices de activos financieros crecieron 200, 250, 300? Eso es espuma. Eso está inflado. Está inflado por la Reserva Federal de Estados Unidos, que nos lleva hace 25 años sistemática y cada vez más profundamente hacia el socialismo siglo XXI a lo largo y ancho de todo el mundo, en asociación inmoral con los otros bancos centrales. Porque ustedes piensen esto. Esto es la imposibilidad del cálculo económico de Mises en el socialismo. Esto lo explica muy bien Jesús Huerta de Soto en el libro, miren, lo tengo acá a mano, Socialismo, Cálculo Económico y Función Empresarial. A ver, las características de la información. La información es tácita, es privativa, es personal, es individual, es en gran parte intransferible, es dinámica. Entonces, tanto por problemas estáticos como problemas dinámicos, nosotros no tenemos manera de pasárselo al burócrata del Estado. Pensando el burócrata del Estado en el Banco Central, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que el burócrata del Banco Central no tiene manera de saber cuál es la demanda de dinero. O sea, no tiene manera de saber cuánto nosotros vamos a demandar dinero por motivo de transacción, o sea, para consumir, para ahorrar, para invertir. Del otro lado, con el sistema de encaje fraccionario, el Banco Central no puede controlar la oferta monetaria. No puede controlar M1, M2, M3. Puede hacer que la creación del dinero se acelere, se desacelere, sea grande, se achique, pero no puedes controlar la oferta. O sea, el paradigma monetario que tenemos hoy en día, tenemos unos señores que arrogantemente pretenden calcular la demanda de dinero, arman modelos y modelos y modelos de demanda de dinero para tratar de calcularla. Es imposible calcular la demanda de dinero. Esto lo explica von Mises. Listo. Del otro lado hay un sistema inmoral que te hace que no podés controlar la oferta. Estamos en el peor de los mundos. No pueden saber cuál es la demanda, no pueden controlar la oferta. ¿Cuál puede ser el resultado en el mercado monetario? Un desastre.
ese resultado. Señores, es un desastre. Se rompe el paradigma de Chicago de Milton Friedman, que para un austríaco, Milton Friedman es casi lo mismo que Keynes. Keynes te decía arrogantemente, hace política monetaria discrecional, manejala como quieras. Viene Friedman y de esa pared de arrogancia se corre 5 centímetros y dice, che, yo arrogantemente te digo que la tenés que hacer crecer fija al 3% anual. ¿Por qué? Porque me parece a mí. ¿Por qué? Porque para mí el PBI va a crecer 2 y la inflación va a ser 1. Lo estoy explicando muy sencillamente. Claro, constituyó un avance y bajaron la inflación. Ah, sí, la bajaron. Listo. La bajaron a un ritmo de, para aquel entonces, 5%, 5% de inflación anual. 5% de inflación anual para un país desarrollado. En 20 años tenés 300%, un poquito más de 20 años tenés 300% de inflación. ¿Escucharon? Quiere decir que lo que yo hoy compro con $100, dentro de 25 años, necesito 400. Es una estafa sideral. Después vino la contrarrevolución. Friedman creó la teoría moderna de la política económica, que es conducir la política monetaria en base a reglas de instrumentos, manejando los agregados monetarios, manejando la base monetaria, high power money en los comienzos, cuando la creación secundaria del dinero avanzó mucho, se descointegraron los agregados monetarios con el PBI nominal, y ahí emerge la contrarrevolución keynesiana o neo-keynesiana, que es el inflation targeting. Sturzenegger. Sturzenegger es un neo-keynesiano a la N. A ver, el inflation targeting es la patraña inmoral más grande de la historia. Te dice, no hay más inflación en el mundo. ¿Por qué? Y porque yo voy a trabajar para que la inflación sea 3% anual. Bueno, ¿hacemos cuánto es la inflación? 3%, 4% anual. En 20 años son 200%. Es una estafa. Y te quieren vender que no hay inflación, cuando en realidad la estafa es mayor. Porque la escuela austríaca te explica que con los crecimientos de productividad que hay, en un patrón oro habría deflación del -2 todos los años, como pasó entre 1840 y 1913, antes que se funde la Reserva Federal de Estados Unidos. Y entonces la inflación ya no es 4. Si la cuenta es contra -2, que es lo que debería ser, -4, -2 más 6. Y eso, además, hay mucha literatura en el Mises.org. Lo que nosotros llamamos inflación, no se olviden que es una estimación de la inflación, no es la inflación. Son índices de precios hechos por burócratas del Estado. Son estimaciones. Ustedes entren, está lleno, tengo un anillado lleno de papers, donde se calcula por diferentes razones cuánto los índices de estimación de la inflación oficial de Estados Unidos, de Brasil, de Chile, de Alemania, de Inglaterra, subestiman la inflación. O sea, además, el numerito está subestimado. Entonces, todo esto es muy interesante porque la escuela austríaca lo que nos muestra es que todo su estudio se basa en la ética y en la moral. Y esto Rothbard lo explica muy bien. El Estado, primero y antes que nada, es un ente violento. Es violencia física, es coerción, es inmoralidad, es falta de ética con las ideas de la libertad. ¿Y esto por qué es importante visualizarlo? Se ve muy sencillo, chicos. A ver,
Desde el momento que el Estado aparece, nosotros dejamos de hacer un montón de cosas que haríamos si no existiera el Estado. ¿Ok? Y al mismo tiempo, desde que aparece el Estado, comenzamos a hacer un montón de cosas que jamás haríamos en total libertad y sin Estado. A ver, si ustedes me preguntan, una definición de esclavitud es dejar de hacer las cosas que quiero hacer y empezar a hacer cosas que no quiero hacer. Esto es lo que pasa con el Estado. Ahora bien, esto es Murray Rothbard. No termina ahí. Otra definición de esclavitud. Empezar a trabajar para un tercero. O sea que el producto de mi propiedad, estos son los derechos naturales, el producto de mi energía, el resultado de mi energía, de mi fuerza de trabajo, de mi transformación de mi entorno, de mis medios, para alcanzar mis fines, que son mi propiedad privada, no lo disfruto yo. Viene alguien de afuera y me lo quita por la fuerza. Imagínense la política fiscal, la dictadura parlamentaria que se junta todos los diciembres y vota el presupuesto. ¿De qué se trata el voto del presupuesto? Ustedes capaz no se dan cuenta porque son chicos y no le roban 7 u 8 meses de lo que laburan para un tercero. Pero se juntan 256 diputados y 72 senadores y dicen, mira, hasta el año pasado 6 meses laburabas para vos y 6 meses laburabas para mí. A partir del 1 de enero nosotros levantamos todo la mano y hay 30 días más que te sacamos y pasan para nosotros. ¿Ok? Y vos vas a trabajar ya no 6 y 6, 7 para nosotros y 5 para vos. Eso es esclavitud. ¿Y por qué lo puede hacer? Esto es Murray Rothbard. Porque tiene el monopolio de la violencia. Y esto es muy importante, porque el liberalismo radical, y esto es muy interesante, porque todos los grandes maestros del liberalismo clásico tuvieron como discípulos, los grandes maestros, grandes liberales radicales. Ejemplos que se me ocurren. Jefferson tuvo a Spooner y a Thoreau, por citar. Bastiat tuvo en Francia a Gustave de Molinari. Adam Smith, David Ricardo, tuvo a Godwin, tuvo a Spencer, por citar. Mises y Hayek tuvieron a Rothbard. Y Rothbard tuvo a Huerta de Soto. Estuvo Kirchner, estuvo Hoppe. ¿Qué quiere decir? El liberalismo radical es una evolución del liberalismo clásico. ¿Y en qué sentido? El liberalismo clásico le dio el monopolio de la violencia al Estado. El monopolio puntualmente de la seguridad y de la justicia. Esto es microeconomía. Fausto enseña microeconomía. Un monopolio está condenado a correr detrás de su renta extraordinaria, ¿ok? Que es la renta monopólica. Listo. La renta monopólica, la renta extraordinaria del Estado, ¿qué es? Es el gasto público, los impuestos y el impuesto inflacionario, ¿ok? Entonces, el Estado como monopolio corre detrás de la maximización del gasto público y de los impuestos. Entonces, como todo monopolio, está condenado a crecer. Ahora bien, si está condenado a crecer,
¿De qué depende la velocidad y la envergadura de ese crecimiento? De la fuerza que tenga el monopolio para hacerlo. Ahora bien, el Estado es un monopolio ¿de qué? De la fuerza. Entonces el Estado es el monopolio que más fuertemente, más velozmente va a crecer. De hecho, hace 100 años, cuando en 1918 termina la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, el peso de los estados era 12% en el PBI. En la década del 20 pasa al 20, en la década del 30 pasa al 30, y hoy está en el 50. Había patrón oro, se lo llevó puesto. La cantidad de dinero en términos del PBI se triplicó. El endeudamiento en términos del PBI a nivel mundial se multiplicó por 5. Entonces, ¿qué sucede? Esto hay que entenderlo. Entonces, el problema original es el error de las constituciones liberales clásicas, que le dieron el monopolio de la seguridad y la justicia al Estado, creando el monopolio de la fuerza y de la ley. Porque fíjense, ¿quién dictamina si el Estado deja la Constitución? Si el Estado, hablando mal y pronto, chicos, se zarpa. La Corte Suprema de Justicia. Ok. ¿Y cómo se elige la Corte Suprema de Justicia en promedio de largo y a lo ancho de todo el mundo? Amén, que ahora tengamos el Consejo de la Magistratura, que no cambie nada. El Poder Ejecutivo, que son burócratas estatales de un partido político, propone los jueces. ¿A quién? Al Parlamento, que son otros burócratas de carne y hueso de esos mismos partidos políticos. Ok, hay que elegir 10 jueces. Bueno, ¿cómo se resuelve el asunto? Un partido, el Partido Blanco, tiene 6 diputados, 6 senadores. El Partido Negro tiene 4 diputados, ¿sí? 4 senadores. Bueno, muy simple, 6 diputados para vos, 6 jueces, abogados del partido para vos, para mí, 4 para vos. Listo. ¿Cuál es el resultado? Todos pertenecen o son cercanos a la casta política. Y todos son pagados ¿por qué? Todos son pagados por la recaudación tributaria. Todos son gasto público, la renta extraordinaria del Estado. O sea, todos tienen los mismos intereses. Ustedes fíjense que esto sí lo explica muy bien Friedman. Los burócratas del Estado, a diferencia de lo que dice la teoría tradicional de la política, que es el paradigma keynesiano, te dicen, gobiernan por y para el bienestar general, por y para vos. La escuela austríaca explica que el bienestar general no existe, es imposible que exista. Y voy redondeando. ¿Por qué? Porque el individuo, somos todos diferentes. Fausto y yo somos diferentes, todos ustedes somos diferentes. ¿En qué somos diferentes? Todos tenemos diferentes gustos, diferentes necesidades, diferentes preferencias, diferentes habilidades. Entonces, todos tenemos diferentes funciones de bienestar. Entonces, el bienestar solamente se puede calcular, se puede construir una función de bienestar a maximizar, sujeto a una restricción, solamente en la esfera individual. Porque solamente el individuo tiene toda la información necesaria sobre sus gustos, sus necesidades, sus preferencias, para poder maximizar su bienestar. Y mi función no se puede sumar a la de Fausto y a la de ustedes 135 para llegar a una función de bienestar social. No existe. Y a su vez, esta individualidad, lo explica muy bien la escuela austríaca, explica que teniendo en cuenta que somos todos diferentes, por suerte, la vara de la justicia, o sea, la vara de lo que está bien y lo que está mal, nunca puede ser el igualitarismo. ¿Se entiende? El igualitarismo es antinatural. Lo explica también muy bien Rothbard. Entonces,
lo que está bien y lo que está mal. La justicia no pasa nunca por el igualitarismo. Ahora bien, nosotros maximizamos nuestro bienestar. El burócrata, ¿qué cayó de un plato volador? No es un ser humano, es un ser humano como Fausto, como ustedes, como yo. Ergo, el político también maximiza su bienestar. ¿Y cuál es el bienestar del político? El bienestar del político es, uno, maximizar el poder, su poder. ¿Y cómo se maximiza su poder? Su poder se maximiza interviniendo. El poder del burócrata crece a más intervención, a más controles, a más regulaciones de precios y de cantidades y de toda índole. ¿Qué quiere más? ¿Y qué es más regulación de precios, de cantidad, de cuotas, de tarifas, de lo que sea? Es menos libertad. ¿Para quién? Para nosotros. O sea, el político maximiza su bienestar, maximiza su poder a expensas nuestras. Es un juego de suma cero. Ellos tienen más poder, ellos maximizan su bienestar, nosotros lo minimizamos, lo perdemos. Ahora, ¿qué maximiza del otro lado, además del poder? Lo económico. ¿Y lo económico qué es? Maximiza su bienestar, su poder, cuanto tenga más poder económico, más gasto público. Más gasto público, más impuestos. Es más impuesto inflacionario. De vuelta el juego de suma cero. Ellos maximizan su bienestar a expensas nuestras. Entonces, uno se da cuenta que el burócrata, el político, maximiza su bienestar y siempre a expensas nuestras. O sea, si hay Estado, hay político. Si hay Estado y hay político, hay violencia. Hay monopolio de la violencia. Va inexorablemente a crecer. ¿Y cómo va a crecer? A expensas nuestras. A ver, ¿y si tienen el monopolio de la ley, la administración de justicia, el castigo, la fuerza, y maximizan su bienestar, su poder y su poder económico a expensas nuestras, no puede quedar chico nunca. Está condenado a crecer siempre. Y esto lo explica muy bien, y voy a cerrar, Hermann Hoppe. Hermann Hoppe le aplica la teoría de la propiedad a los regímenes de gobierno. Y él identifica que la democracia es un régimen de gobierno de propiedad pública. Es muy fácil de ver que de propiedad pública. El burócrata asume en comodato. El tipo asume por 4 o por 8 años y lo que administra no es suyo. Entonces, ¿su preferencia temporal qué es? Tiene una preferencia temporal muy alta por el presente. A consumirse el capital. Pongamos un ejemplo didáctico. Imagínense que administra un tambo, vacas lecheras. El presidente, el vicepresidente, los ministros, los diputados, los senadores. ¿Cómo funciona el esquema de incentivos en democracia? Tiene incentivos a ordeñar la vaca al máximo, sacarle toda la leche, dejarlas todas escuálidas y, si es posible, el último día comérsela en un asado. Y el que venga después, que se arregle. ¿Ustedes qué piensan? ¿Vieron que sube Alberto y Alberto le echa la culpa a Macri? Sube Macri y le echa la culpa a Cristina. Cristina no le echó la culpa a Néstor porque era el marido, nada más que por eso. ¿Y por qué? No se podía quejar mucho de lo que recibió aparentemente. Pero Néstor le echó la culpa a Duhalde y Duhalde le echó la culpa a la convertibilidad. Y la Alianza le echó la culpa a Menem, y Menem a Alfonsín, y Alfonsín a los militares. Listo. ¿Qué piensan? ¿Qué casualidad esto? No, señores. Es resultado del esquema de incentivos del Estado, de los burócratas, de la política y de la democracia. Que al ser un régimen de propiedad
pública está condenado a avanzar sobre la propiedad privada, a comerse el capital. Entonces, va a avanzar, nos lleva el socialismo por la puerta de atrás, sin que nos demos cuenta. Y esto es muy fácil de ver, de apreciar, y nada lo va a detener. Y voy de vuelta a los datos, que a mí los datos me importan 3 cuernos. Porque la escuela austríaca, y esto es muy importante en términos filosóficos, el que dice primero los datos es un neoclásico, monetarista, de Chicago, la mezcla de todo junto. Un austríaco nunca dice primero los datos. ¿Por qué? Porque la ciencia, los austríacos usan la praxeología. ¿Qué es la praxeología? Es un método deductivo, lógico, que construye deducciones lógicas que crean axiomas. Axiomas, como bien dice la palabra, son axiomas, no necesitan demostración empírica. Vos, la demostración empírica, los datos pertenecen, esto es escuela austríaca pura, al universo de las ciencias duras, la física, la biología, la química. Vos decís, yo tiro la piedra y va a caer, y vos tenés que ir a ver si cae la piedra, y a qué velocidad, con qué aceleración cae, para ver la función del peso. La escuela austríaca te dice, mira, la inflación es la pérdida del poder adquisitivo del dinero. Ergo, la inflación, si es la pérdida del poder adquisitivo del dinero, es un fenómeno monetario. Si es un fenómeno monetario, se relaciona con la producción del dinero. Si yo produzco mucho más dinero del que se demanda, va a caer el poder adquisitivo del dinero y va a aumentar el nivel general de precio como consecuencia. Listo, no tengo que ir a ver ningún dato. Sé que va a pasar eso. Cuando voy a los datos solamente ilustran eso. Solamente lo ilustran. Y alguna vez emitirás 10 y la inflación será 8. Recuerden que la inflación que miro encima no es la inflación, es una estimación. Entonces mirar los números mucho sentido no tienen. Otra vez será 11 y otra vez será 7, habiendo emitido 10. No es relevante. Pero ¿qué quiero decir de todo esto? Ustedes fíjense y voy a ejemplos que ilustran. Plan Bonex 89. A los argentinos les robaron los depósitos. O sea, es como el Estado le robó los depósitos. Es como que entran a tu casa y se me llevan el celular. La Corte Suprema debería haber dicho que es inconstitucional. ¿Lo dijo? No. Perfecto. Otro ejemplo. El que puso dólares tendrá dólares. El que puso pesos tendrá pesos. El que puso dólares no tuvo dólares. ¿La Corte Suprema dijo que es inconstitucional? No, tampoco lo dijo. Cepo. Yo gano plata como economista, voy, me compro el celular, nadie me dice nada. Me compro la lapicera, nadie me dice nada. Voy a comprar, no podés. ¿Cómo que no puedo? No puedes comprar más lo que yo te digo y al precio que yo te digo. Inconstitucional por donde digas. Tengo un amigo, Adolfo Paz Quesada, presentó en la justicia la inconstitucionalidad del cepo. Primera instancia ganó, cepo inconstitucional. Segunda instancia, apeló el Estado, segunda instancia, cepo inconstitucional. Ganó mi amigo Adolfo Paz Quesada. Bueno, fue a la Corte Suprema, durmió. Corralito, corralón, no puedes sacar tu plata. Inconstitucional. La Corte Suprema no abrió jamás la boca. Señores, ¿qué quiero decir? La realidad ilustra los avances intelectuales del liberalismo radical, que en Francia lo podemos poner a Gustave de Molinari, que fue el primero que dijo que la seguridad y la justicia deberían ser proveídas en libertad por empresas privadas y que el Estado debería ser corrido y no existir, por Murray Rothbard y por tantos otros. ¿Ok? Y bueno, ya hablé, era como mucho 1 hora, hablé 1 hora 40 porque le pregunté a Fausto, me dio permiso.
y me parece, no los quiero aburrir más, he tocado muchos temas, es una charla de Zoom, esto en una materia anual sabe cómo sería desarrollado, con lujo de detalles. Muchas gracias, Diego. Gracias a todos los participantes. Damos la opción si alguno quiere hacer alguna pregunta o algún comentario. Los escuchamos. A ver, vamos a ver quiénes están levantando la mano y damos prioridad. Tenemos a Tomás Martínez levantando la mano. Sí, está bien. O sea, está bien, yo de hecho me considero liberal, todo, estoy de acuerdo con básicamente todo lo que dijiste, pero de todas formas tengo una duda, digamos, está bien, todo el sistema monetario como existe en la actualidad es un robo. Ahora, ¿cuál es la solución real para evitar que exista inflación garantizada a futuro? Porque vos podés decir, o sea, yo durante mucho tiempo pensé, bueno, está bien, patrón oro, listo. Ahora realmente ha existido inflación durante el patrón oro. De hecho, en año 1460 más o menos, cuando España empieza a importar todo el oro, va a importar, bueno, que se robaron todo el oro de América y lo llevaron a Europa, eso generó inflación porque aumentó la oferta del oro. Obviamente. Ahora recientemente, se encontró un meteorito que está totalmente hecho de oro, por más que la NASA dijo que no lo iba a ir a buscar ni nada. Digamos, si se trajera también eso generaría una cierta inflación porque aumentaría el oro o sea, habría más oferta de oro. Entonces la pregunta es, ¿cómo lo solucionamos realmente? La competencia monetaria, quizás sí, ahora te ayudaría a que haya menos inflación de nuevo. O sea, quizás gana una moneda, pero quizás esa moneda se respalda en un bien que ahora es seguro, pero que pasa a futuro, aumenta la oferta de ese bien por alguna cosa y de nuevo genera inflación. Bueno, te contesto. Varias acotaciones te puedo hacer. Primero, esto lo explica Murray Rothbard muy bien, es una de las evoluciones monetarias que hace. No hay una cantidad de dinero óptima, o sea, que haya 20 kilos de oro no es ni mejor ni peor que haya 10, ni mejor ni peor que haya 30. O sea, si hay una invasión de oro porque cae de un meteorito, va a generar un proceso inflacionario que en realidad no es otra cosa que un acomodamiento de precios relativos que cuando termine va a seguir todo su curso sin ningún problema. No es malo. ¿Ok? Punto número 1. Punto número 2. Vos fijate el ejemplo que me tuviste que ir a dar, que es en el siglo XVI, a partir de 1550, que es muy interesante, porque es uno de los primeros grandes temas que fortalece a la escuela escolástica de Salamanca, que es la que crea en ese marco la teoría subjetiva del valor, y esto lo explica muy bien Jesús Huerta de Soto, lo pueden leer. Entonces, me estás trayendo un evento extraordinario que no se va a dar más porque no hay otro continente y que para que se dé tiene que caer un meteorito. Imagínate lo extraordinario que vos mismo en tus palabras lo estás demostrando. Tercera acotación. Vos date cuenta que cuando vos mirás la teoría, la praxeología, si nadie te vilipendea el oro, va a haber un proceso deflacionario. El dinero va a aumentar de poder adquisitivo. ¿Por qué? Porque hace más o menos 80 años que la producción de oro se mueve al 2-3% anual. Y de ahí tenés 1,5% que es para fines industriales. Si a eso le sumás los aumentos de productividad, cuando vos haces la cuentita de suma y resta, te da deflación de esos 2 puntos porcentuales que hablaba yo antes. Entonces, esto es muy interesante, porque si todos nos volvemos liberales radicales y le sacamos la ayuda, la cooperación y el consentimiento al Estado, porque el Estado no tiene poder, el poder se lo damos nosotros. Si todos pensáramos como liberales radicales, el Estado desaparece. Y si el Estado desaparece, el dinero sería proveído en libertad por el sector privado, como fue originariamente, como bien explicó Menger, y ya nadie lo vilipendiaría. Entonces, no habría ningún problema. Y es más, no hablamos del teorema de la regresión monetaria. Esto hay un capítulo especial en mi nuevo libro, La Revolución de la Libertad, donde, gracias a este libro que escribí, volví a leer a Mises
Y me di cuenta que había interpretado mal el teorema de Hayek. Y yo no sé si las cuasimonedas van a terminar siendo dinero algún día. No son dinero porque son medios de intercambio, como lo puede ser esto. Yo, si logro que Fausto me venda algo a cambio de este lápiz es medio de intercambio. Pero el teorema de la regresión monetaria, lo único que dice, bien interpretado, como lo interpreto ahora, es que debe haber un sistema de precios subyacente previo. Y las criptomonedas, Bitcoin y otras, lo tenían cuando nacieron. Entonces, pueden convertirse en dinero sin violentar el teorema de la regresión monetaria. No sé si lo harán. No tengo duda que el Estado lo va a tratar de hacer, porque es el poder más grande que tiene el Estado, el monopolio del dinero. Pero, más allá de que lo logre o no, son un fabuloso vehículo para debilitar al Estado, sacarle el poder, hacer resistencia pacífica y desobediencia civil pacífica contra economía. O sea, si nosotros cuanto más nos volquemos a las criptomonedas, más debilitaremos al Estado, a partir de su mercado más fuerte, el que más poder le da, que es el monetario. O sea, Creo que usted está está a contestado. favor de, sí, está a favor de la competencia monetaria, digamos. Es eso básicamente. Totalmente. Listo. Y que el dinero sea proveído de libertad y que la gente lo elige. Y puede elegir más de una cosa. Si la gente quiere elegir la lana de vuelta, bienvenido sea. Gracias, Diego. Bueno, tenemos varias preguntas más. Vamos a hacer una o dos más para no abusar del tiempo. Voy en orden de cómo fueron apareciendo. Juan Bandoli está también con la mano levantada. Bueno, muchas gracias. Gracias, Diego, primero por haber venido a UADE. Te agradezco por tu contribución a las ideas de la libertad en Argentina. Y yo te quería preguntar básicamente lo siguiente. Teniendo en cuenta, digamos, el proceso que está ocurriendo en el mundo, porque hoy, digamos, la moneda que, si podemos poner que en el mundo hay una moneda que se toma como activo de intercambio a nivel mundial, es el dólar. Sí. Y si podemos decir que, digamos, el dólar se viene destrozando de una manera capaz que lenta, pero viene haciéndolo yo creo que desde 2008 y se agudizó mucho más con la pandemia ahora, donde la Reserva Federal no deja de inyectar dinero. Yo te quería preguntar acerca de cuánto puede durar más el dólar, porque digamos esta es la moneda que más duró en la historia, porque creo que había en Roma, en la antigua Roma, creo que había una moneda que había durado más de 100 años y después no me acuerdo si fue la libra esterlina, pero el dólar es una de las que más duró. Y si puede ser reemplazada, ¿y por qué podría ser reemplazada? ¿Podría ser reemplazada por alguna criptomoneda, por ejemplo? ¿Cuál es tu opinión de eso? Parte de tus preguntas ya te las he contestado antes. Concretamente, como buen austríaco te voy a contestar, no tengo ni la menor idea de cuánto puede durar el dólar y cuánto puede ser fuerte, ni la menor idea. ¿Por qué? Porque el devenir de los acontecimientos, lo explica muy bien Mises, es resultado de la acción humana, que es permanentemente dinámica, cambiante. Y somos 7.500 millones de personas interactuando en el mercado global unas con otras en forma permanente. Yo no lo sé. Si nosotros de un día para otro dejamos de querer el dólar y pasamos a querer papas fritas, y el dólar se va a destrozar. No tenga la menor duda. Pero no sé cuándo va a ocurrir eso. No lo puedo saber. ¿Se entiende? ¿Con qué puede ser reemplazado? Tampoco lo puedo saber, porque lo va a determinar la acción humana. El libro de Mises, la obra maestra, la acción humana, no se llama la acción humana de casualidad. ¿Se entiende? Se llama porque la acción humana es lo que explica la prosperidad, el desarrollo y la dinámica de la prosperidad individual y en consecuencia el desarrollo y el devenir de toda civilización. Y a priori nadie lo puede saber. El que se arroga saberlo
es un ingeniero social arrogantemente keynesiano, neoclásico, como quieran el nombre ponerle, es arrogantemente ingeniero social, que es el peor insulto que le pueden decir a un pensador. Porque la ingeniería social es la antítesis de la acción humana. ¿Se entiende? Sí, sí. Y que los criptoactivos sean una moneda privada, digamos. Eso puede en algún momento fortalecer. Mirá, yo creo que las criptomonedas tienen un gran activo a ofrecerle al público, que es asegurarle que el Estado, al menos por ahora, no sé más adelante, porque el Estado va a pagar ingenieros informáticos, no tengan la menor duda, porque le están tocando el culo en donde menos le interesa que se lo toquen, hablando mal y pronto. A ver, yo creo que... hoy me perdí. ¿En qué estaba? Ayúdenme. Los criptoactivos. El Estado. El Las activo monedas que y el tiene Estado. es asegurarle al público, ahí está, que el Estado no va a meterse en la creación del dinero. Ahora bien, si todos somos, o la mayor parte de la gente, es adoctrinada en la religión del Estado y de las políticas públicas, en donde la educación pública obligatoria, ya sea de gestión estatal o de gestión privada, y sus contenidos delimitados por el Estado, adoctrinan a la gente, ¿cuánta gente va a visualizar como un activo que el Estado no se meta en la moneda? De hecho, les cuento una anécdota. Yo vivo de la consultoría económica. La mayoría de los CEOs, CFOs, de empresas grandes, medianas, chiquitas, me dicen, Diego, ni que hablar de los bancos. Me dicen, Diego, dejate de joder con eso de que no haya banco central y que el Estado no maneje la moneda. Les comento. ¿Se entiende? O sea, si ustedes salen a la calle y hacen una encuesta y los números lo ilustran, el resultado del adoctrinamiento, hay una encuesta a nivel mundial que en promedio la gente que conoce, compró y compró alguna vez, conoce, más compró alguna vez, más tiene criptomonedas, en 23 países consultados, ronda el 7%. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué quiero decir? Yo las apoyo, yo estoy a favor, yo digo que pueden convertirse en dinero sin violentar el teorema de regresión monetaria de Mises. Pero, uno, el principal activo lo veo yo, capaz lo ven ustedes, pero ¿cuánta gente lo ve? Si la mayoría de la gente está adoctrinada en la religión del Estado y que el Estado tiene que crear y manejar el dinero. Y los manuales de macroeconomía te adoctrinan en eso. Y como si esto fuera poco, yo estoy seguro que el Estado en algún momento va a poner manos a la obra, cartas en el asunto, para tratar de hacer algo con las criptomonedas. Creo que está contestada. Muchas gracias. De nada. Gracias, Diego. De nada. Bueno, ¿tenemos tiempo para una última pregunta, Diego? ¿O Sí. Bueno, a ver, en orden de aparición de las preguntas, tenemos a Pablo Perinetti, ¿puede ser? Sí, acá estoy. Bueno, primero, Diego, muchas gracias. Yo te sigo desde hace años en Economía al Cuadrado. De hecho, estoy esperando con Nico Moraz el nuevo capítulo. Gracias. Y bueno, tenía dos preguntas. Una también era relacionada con las criptomonedas como oportunidad para darle un golpazo por lo menos a la fiat y que el mundo entienda que justamente emitir no es gratis. Y creo que eso un poco pasó a fin del año pasado con el exceso de liquidez. Y hoy está bastante presente el tema de las criptomonedas, pero bueno, eso ya lo respondiste. Y nunca supe cómo responder bien el tema de la deflación, ya que siempre me dicen, no, bueno, pero la deflación le hace mal a la economía.
yo entiendo que se está revalorizando los ahorros de la sociedad, que gracias al esfuerzo que hayan hecho, se demandó más la moneda, por ende termina habiendo deflación, pero nunca me quedó claro bien cómo se defiende desde el punto de vista austríaco el tema de la deflación. Te lo contesto y tu pregunta es brillante. Mira, y viene al caso. Primero, yo no es que quiero cerrar los bancos centrales. Yo quiero cerrar todos los bancos centrales. Y yo no quiero cerrar el BCRA porque genera 50 de inflación, 30 o 48. Yo quiero cerrar el BCRA generando eso y quiero cerrar la FED generando 2. Y quiero cerrar el Banco Central Europeo generando 1,8. O sea, yo no quiero cerrar el Banco Central como resultado de un numerito de inflación que me guste o no. Yo quiero cerrar los bancos centrales porque todos son inmorales, porque todos hacen un acto violento, porque todos impiden que la gente actúe en libertad eligiendo la moneda que la gente elige, poniéndole una moneda de prepo. Y esa puesta de moneda de prepo genera inflación, que no es el numerito que te muestran, es bastante mayor, porque si el dinero fuera proveído en libertad y el Estado estuviera corrido y no existiera, habría sana deflación. Y ahora paso a la segunda parte de la pregunta. Cuando vos abrís los libros de macroeconomía y escuchás al mainstream, te hablan mal de la deflación y te dicen que es lo peor que le puede suceder a una economía, y son unos inmorales, todos los que dicen eso, y son unos hipócritas. ¿Por qué? Porque esa deflación a la cual hacen referencia es la deflación que ellos generaron. Es la deflación de la teoría del ciclo económico de boom y bust que desarrolla Mises y perfecciona Hayek. O sea, es la segunda etapa. Luego de bajar la tasa de interés artificialmente y aumentar la inflación artificialmente, ¿ok? Y generar un exceso de inversión por sobre el ahorro, para un austríaco, la definición de inflación es aumento de la oferta monetaria que genera caída del poder adquisitivo del dinero. Fase 1. Generan un boom artificial, exceso de inversión por sobreahorro. Luego viene la segunda etapa, que es el boost, que es la caída primero de la frontera de posibilidad de producción y después la secondary deflation de Hayek. Eso es la contracción monetaria, porque cuando sube la tasa de interés, los bancos tratan de recuperar ese crédito artificial que antes habían dado y le hicieron ganar plata. ¿Y qué hace? El multiplicador monetario se desploma. Y al contraerse el multiplicador monetario se achica la oferta monetaria. Y achicarse la oferta monetaria sube el poder adquisitivo del dinero. Para un austríaco, la deflación es caída de la oferta monetaria, aumento del poder adquisitivo del dinero. Entonces, esto que ellos dicen que es malo, porque genera quiebras, desempleo, caída del salario, es, ¿cómo es el refrán? Sopa de su propia medicina. ¿Cómo es el refrán? No me acuerdo, pero se entiende. No me Una importa, cucharada de su entendieron. propia medicina. O sea, es lo que los políticos generaron. La deflación que ellos tanto dicen que es lo peor de la economía, es lo que ellos generaron. Ahora bien, después está la deflación saludable, que es otra, que los austríacos la defendemos. El dinero proveído en libertad, por ejemplo, patrón oro sin que crece, no crece o crece al 2%. Debido a los aumentos de la productividad, la producción crece al 4%. Si el dinero crece al 2% y la producción al 4%, hay deflación de -2%. ¿Qué pasa?
aumenta el poder adquisitivo del dinero, aumenta el poder adquisitivo de los salarios, aumenta la producción, es virtuosa. Y acá nos damos cuenta que de vuelta todos los economistas que no son austríacos son serpientes que se están comiendo su propia cola. Muchas gracias. Gracias, Diego. Antes de cerrar, por supuesto que nos quedaríamos mucho más tiempo y respondiendo también a las preguntas que todos tienen y sabemos que todos quisieran, por supuesto, consultar. Pero bueno, quisiera darle el espacio a nuestro director del Instituto de Economía, Fausto Espotorno, también que pueda hacer un cierre y aprovecho antes de hacer el cierre con Fausto, agradecerle a Diego por este tiempo y este espacio. Muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes, a todos los que participaron de este encuentro y esperamos volver a verlos, así como también a todos los alumnos los invitamos a que puedan participar de las actividades que hacemos en los institutos de investigación de UADE, dentro de ellos el Instituto de Economía dirigido por Fausto también. Gracias, Fausto. Entonces te dejo que hagas el cierre vos. Bueno, primero, muchísimas gracias, Diego. Excelente la charla. Yo les avisé a los chicos que esto no iba a ser aburrido para nada, que es original, que son cosas que no se suelen escuchar, sobre todo en las universidades y en los claustros en general, pero creo yo que la universidad justamente es esto, es presentarle a los alumnos y a los estudiantes ideas nuevas, sobre todo si no se escuchan. Además, brillantemente explicado, un expositor brillante como es Diego, me parece que fue divino. Más 2 horas de charla y estaban todavía diciendo, ahora se están yendo porque me estoy hablando yo, pero después se quedaron un montón. Así que bueno, muchísimas gracias, Diego, por todo. Divina la charla, interesantísima. Y agradecerle a todos los que participaron y bueno, los invitaremos para la próxima. Un placer a mí enorme. Yo soy un ferviente propulsor de estas ideas, me encanta hacerlo. Muchas gracias por invitarme, darme la oportunidad. Realmente espero haber sido, como vos dijiste, divertido y ameno, en un lenguaje muy coloquial, porque es una charla por Teams, no es clase en la facultad. Estos son temas que en la universidad pueden ser riquísimos. Así es, así es. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias, Diego, otra vez. Un placer Espero enorme. que le haya pasado bien también. Gracias a todos. Gracias. Chau, chau. Hasta luego. Después mándenme la charla. Dale, te la mando. Sí, Gracias. por supuesto.